empezamos con unos cuestionarios que somos los que hemos ido haciendo en los diferentes poblados, y el punto de partida era ¿qué información tienen? O sea, les preguntaron, les avisaron, les informaron, preguntar qué sabe la gente del Tren Maya. Entonces pues, te preguntaría lo mismo de entrada, ¿qué información es la que les ha llegado y de qué manera sobre el tema del Tren Maya? Bien, bueno, cuando inició la actual administración federal, pues desde el inicio se empezaron a anunciar una serie de proyectos o de elementos emblemáticos de la administración, entre ellos el llamado Tren Maya, el tren transísmico, etc. Entonces, básicamente por medio de pues, los medios de difusión, las redes sociales y demás, es que nos vamos enterando de este proyecto, ¿no? del tren llamado Maya. Desde entonces y hasta la fecha, pues es muy poca la información que se ha presentado, ¿no? Es la información que está en los medios, es la información que de una o de otra manera las organizaciones hemos tratado de buscar, hemos tratado de recopilar, porque la situación para nosotros es realmente preocupante, es algo que estamos viviendo en este momento y que estamos viendo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas también, como un proyecto que, como el mismo Fonatur dice, piensa cambiarle el rostro a la península, ¿no? Se dice de una manera muy romántica, ¿no? Se dice de una manera muy, quizás muy a la ligera, sin darse cuenta muchas veces de lo que implica y sin que la gente, la audiencia, la comunidad, la población, muchas veces analice cuál realmente es ese impacto de cambio del rostro de nuestra península, de todo este reordenamiento territorial, de todo lo que viene con el tren. En un principio la preocupación era pues, precisamente el tren, ¿no? Pero comenzando a mirar más allá de eso, ya la preocupación comenzó a crecer, porque en realidad no se trata del tren, ¿no? El tren es parte importante de un proyecto que se tiene pensado para la península y para todo el sureste mexicano, y bueno, para toda Centroamérica diría yo. Es un elemento más, ¿no? Que en este momento es en el que todos estamos poniendo la mirada, o en el que nos hacen poner la mirada, ¿no? El tren, ¿no? Que si va a pasar por vías que ya antes habían sido utilizadas, como la de Palenque, Valladolid, etc. Que si va a tener o no va a tener un impacto ambiental, en fin, toda esta discusión en cuanto a la construcción de la vía y del aparato del tren, ¿no? Que si bien es cierto, puede tener impactos quizás no tan graves, y aún así lo pongo entre comillas, lo que realmente es preocupante no es el tren propiamente, o sea, sino todo lo que viene detrás, todo lo que viene al lado y todo lo que eso significa para la vida de nuestros pueblos, ¿no? Estamos realmente ante una amenaza muy grave, muy grave. Estamos en un momento histórico muy importante porque se están consolidando proyectos que llevan décadas de haber sido pensados, décadas de haber sido, pues, de haber volteado la mirada hacia esta riqueza tan grande que existe en nuestros pueblos, y no nada más me refiero a la península, y de cómo se está consolidando después de muchas políticas educativas, políticas públicas, programas gubernamentales de décadas anteriores, que han llevado ahora a un momento en el que vemos cómo se están consolidando precisamente por la coyuntura política, por esta cuestión de legitimación que tiene el actuar del nuevo gobierno, en donde se dice que esos 30 millones de votos no cuestionan lo que se proponga,
Y muchas veces es así, vemos amigos de aquí o de muchos otros lugares que votaron en su momento por un partido y por un candidato y que ahora no tienen esa mirada crítica hacia lo que está sucediendo. Entonces por eso vemos que es una amenaza tan grande, tan presente ya, porque se están consolidando estos proyectos, ¿no? Y el tren, como les decía hace un momento, realmente no es nada más el tren. Si bien cuando se construya va a tener daños ambientales que lo son en cualquier tipo de construcción y que pueden ser gravísimos por la cuestión aquí del agua, de los cenotes, de toda nuestra riqueza acuífera, de todo Yucatán, que puede ser gravísimo por la cuestión de la fauna, por la cuestión de las selvas. Tan solo con eso para nosotros es de lo más grave, ¿no? Hemos visto, yo que tengo cerca de 40 años, he visto cómo ha cambiado, volviendo a esta frase, el rostro del norte de Quintana Roo. Y eso es algo terrible. Yo de pequeño conocí Playa del Carmen, ¿no? Entonces era un pueblo tan lindo, ¿no? Ahora es un lugar invivible. Yo estuve trabajando hace 2 o 3 años por ahí, unos meses, y es una cosa espantosa vivir en Playa del Carmen. Cancún es un lugar que se ha convertido en un infierno. La violencia, el narco, las ejecuciones, los asaltos, la inseguridad. Por donde le miremos es una ciudad espantosa ya. Muchos amigos, familiares que en algún momento se fueron para allá, realmente o se quedan en una asimilando y resignándose a un estilo de vida devastador y se aguantan, o se van a otros lugares, o algunos regresan. El trabajo que se ha generado, que por las cifras, muchos años, Quintana Roo ha sido de los más altos en generación de empleos, pero son empleos miserables. Amigos que se van en las madrugadas a trabajar y que regresan 7, 8 de la noche solamente para cenar, dormir y volver a levantarse para trabajar. Es espantoso, independientemente si haya buena o mala paga, que normalmente no es tan buena. Y aún si lo fuera, el costo social, familiar, de vida y de calidad de vida es incomparable, no compensa de ninguna manera. Sin embargo, como decía hace un momento, el sistema educativo a través de las políticas de turismo, el sistema legislativo, todo el marco jurídico, los programas de gobierno que han hecho que desaparezcan nuestras milpas casi por completo, todas las condiciones que se vinieron aquí en esta zona a partir de los años 30, 40, que todavía se vivían pueblos defendiendo su autonomía, Xcacal, Chancá, que todavía recordaban la autonomía de este pueblo, que se fundó como un pueblo autónomo. Carrillo Puerto, su nombre autónomo es Nojca, Santa Cruz, Balamna, Campo Colche. Se fundó como un pueblo autónomo. Duró como autónomo más de 50 años, hasta que en 1901 entra el gobierno federal y empieza a desmembrar al pueblo. Sin embargo, hasta los 30, 35, todavía habían pueblos que luchaban armados por la defensa de su autonomía. Mi bisabuelo era un teniente maya que luchaba y defendía al pueblo. Había una jerarquía política, militar, religiosa, que sigue existiendo, pero ya sin ninguna fuerza real. Y han sido, bueno, esa es otra historia de cómo el sistema político ha ido aplastándolos, ni siquiera cooptándolos, es más fino todavía y de más tiempo que se han dado esas transformaciones. Pero en aquellos tiempos, los 30, todavía estaban estos pueblos luchando por su autonomía. Entonces, en estos momentos, estamos en un momento, les decía, histórico, porque podemos ver tristemente nosotros, los mayas, muchos mayas, el éxito de esas políticas. Las políticas de Cárdenas, para muchos un gran presidente,
fue devastadora para los pueblos, una política de castellanización, una política de asimilación, una política de unificación de la nación, etcétera, de lo mexicano, pero que fue realmente un despojo de nuestras identidades como pueblos, y aquí de la identidad maya. Este pueblo ha sido sistemáticamente despojado, no solamente de sus territorios, que si hablamos del territorio, toda la zona hotelera, desde Cancún hasta Tulum ahora, o sea, hemos sido despojados de esos territorios, tanto desde esa perspectiva empresarial, capitalista, también desde la perspectiva de protección de recursos, la reserva de la biosfera de Siancán, con todas sus bondades y demás. También a través de las reservas se hacen despojos a los pueblos, ¿no? Es como si los pueblos no supiéramos conservar, o no quisiéramos conservar nuestros recursos. Tengan cuidado, creo que hay cabanitos. Entonces, ese despojo sistemático ha empobrecido a nuestros pueblos. La historia de mis abuelos era una historia de vida próspera en los pueblos. Las milpas abundantes, las milpas y los pueblos con mucha riqueza, incluso económica, porque había para vender, se vivía de una manera de una muy buena manera, lo que nosotros podemos llamar el buen vivir o de los pueblos originarios, ¿no? Que no tiene nada que ver con ese modelo de vida que nos ha sido impuesto por la educación. Entonces yo pienso, y lo sé por experiencia propia, cómo la educación nos ha robado de nuestra tierra, de nuestro pueblo, y nos ha impuesto modelos de vida, incluso estéticas, todo, ¿no? O sea, nos dice cómo debemos vernos, cómo debemos vestir, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, qué significa éxito, qué significa desarrollo. Nos ha arrebatado de nuestro pueblo y de lo hermoso que puede ser pues el pueblo maya, que es el pueblo maya. En nuestra educación nunca nos enseñaron que somos mayas, nunca nos dijeron, ustedes son mayas, somos mayas. Siempre la política educativa es hacia lo mexicano, ¿no? El himno, la bandera, el escudo. Yo toda mi vida, hasta la juventud, yo amanecía sintiéndome mexicano, es decir, es ese triunfo de la educación, ¿no? Es sentirse mexicano y el orgullo mexicano y el partido y la selección mexicana y todo esto que se construye. Nunca me levantaba pensándome maya. Ya después de varios procesos de vida, de vuelta a mi tierra, a lo que soy, a mis raíces, a mi historia, a lo que es este pueblo. Les va a dar el sol, creo que se puede. Vamos a corrernos tantito. Después de esos procesos es que ahora ya me levanto sintiéndome maya. Es decir, ese es mi primer pensamiento. O sea, soy maya, esta es mi tierra, este es mi pueblo. Sé de la historia de lucha de mis abuelos, de la historia de luchar de verdad con sangre por defender la autonomía. Porque ellos decían, ayer leía un libro de Paul Sullivan, se llama Conversaciones Inconclusas. Por alguna razón llegó a mis manos. Estaba releyendo unas cartas que enviaba el teniente Barisosulur, mi bisabuelo, unas correspondencias. Y decía, recuerdo que decía, hablando de los mexicanos que en aquel tiempo eran los que estaban despojando, igual que ahora casi, de estos lugares. En aquellos tiempos por el chicle, en aquellos tiempos eran pues otras la cuestión forestal, ¿no? Y decía en su carta, es que piensan que nosotros no sabemos gobernarnos, que no sabemos decidir, que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces él hablaba mucho de esa autonomía. Y él recordaba a sus abuelos, que sus abuelos eran los que lucharon en la guerra de castas, ¿no? Los que iniciaron esa lucha, ¿no? Y él, eso estoy hablando del 35, eran otras generaciones. Y ahora nos toca a nosotros otras generaciones en donde esa memoria histórica de nuestro pueblo está siendo aniquilada. La educación no la recuerda. En ni una sola clase de Quintana Roo, salvo quizás así de por encimita, te hablan de la guerra de castas, ¿no? O de lo que eso realmente significa. ¿Qué pasa lo mismo en México cuando se habla de la revolución, cuando se habla de la independencia? O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces,
es muy triste ver cómo nuestro pueblo ha sido despojado territorialmente y de nuestra identidad. Lo que aquí pervive en esta zona central de Quintana Roo fue por esa autonomía, fue porque en aquellos tiempos se luchó y se defendió esa autonomía con la vida. En el sur hay pueblos que ya ni siquiera existen, ¿no? Pueblos mayas, ya no tiene esa cara maya, porque no resistieron, ¿no? Es muy hermoso. Bueno, hoy que estuvimos en Señor, pues estábamos sorprendidas y encantadas de ver cómo todo el mundo habla en maya. Llega a la tienda y pide en maya, y la niña de la tienda y de todas las edades te hablan en maya. Pero el riesgo que corre nuestra lengua también es gravísimo. Todavía, por el número de mayablantes, somos muchos, pero por cómo generacionalmente se va perdiendo, es increíble, ¿no? Aquí en Carrillo Puerto, los abuelos hablan maya, muchos papás, los papás jóvenes, algunos, la mayoría entiende, pero no habla, y los niños no hablan. Es muy raro que un niño de aquí, de la zona urbana, hable maya. Entonces, la lengua pareciera que estamos ante una situación de una lengua que no está en riesgo, realmente sí está en riesgo, un grave riesgo, por muchos aspectos. Uno, porque cada vez hay menos mayablantes. Dos, porque ¿de qué se habla ahora? Los nuevos mayablantes, los jóvenes mayablantes, ¿de qué hablan? Ya no hablan de milpa, ya no hablan del solar, ya no hablan de los pueblos, porque ya no viven de esa manera. La lengua se ha transformado y ahora es un fenómeno que yo he observado mucho escuchando la radio, a mis amigos que hablan maya. Se habla en maya, pero es un pensamiento en español. Se habla en maya, pero se dice y se saluda con el protocolo en español. Hasta el decir malopquín, que es buenos días, en ningún pueblo alguien te va a decir malopquín, aunque ahora ese es el protocolo de hablar en maya. Entonces nuestra lengua está siendo también... ¿Cómo es un saludo en maya? Bichabel, Tushkabin, o sea, literalmente es cómo está tu camino, Tushkabin es a dónde vas, Tushkatá de dónde vienen, o sea, escuchas a las señoras y así hablan. Ninguna va a llegar a un lugar y va a decir maloquín, pero la nueva generación de mayablantes, que somos mayablantes estudiados, ¿no? Pero estudiados en el sistema occidental, estamos viviendo este fenómeno. Pero bueno, esas son aristas de todo este fenómeno que está sucediendo, que para mí es simple y sencillamente el despojo en el que estamos viviendo, ¿no? Y que ahora vemos de una manera tan grave que el